Buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. El día de hoy nos encontramos reunidos para celebrar el quinto coloquio de Inquisición en Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal, evento que se realiza con el objetivo de difundir investigaciones encaminadas al estudio del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México. El coloquio citado surgió ante la inquietud por parte de alumnos de la asignatura Historia de la Inquisición en la licenciatura de Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para dar a conocer las indagatorias que se gestaban en torno a la temática inquisitorial y lograr asimismo un intercambio académico con investigadores especialistas en el tema. Por lo que en el mes de marzo del 2008 vio la luz la primera edición del coloquio, a la cual siguieron nuevos eventos en el año 2010, en el 2012 y 2016, contando con investigadores tanto nacionales como extranjeros. El año 2020 marcó el bicentenario de la supresión del Tribunal del Santo Oficio en México, por lo que se organizó la quinta edición del Coloquio de Inquisición en Nueva España, evento fijado para realizarse en la Ciudad de México en marzo del año pasado. Pero bueno, debido a la contingencia sanitaria, el comité organizador se vio en la necesidad de posponerlo hasta que las condiciones permitieran realizarlo de manera presencial. Pues como podemos ver, tristemente la prolongación del confinamiento nos hizo tomar la resolución de llevarlo a cabo de manera virtual y con el apoyo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que el evento quedó agendado para los días 27, 28 y 29 de enero de 2021. En este año, precisamente, recordamos 450 años, valga la redundancia, de la fundación de la Inquisición en México. Entonces, digamos que sería un doble festejo. Agradeciendo de antemano el apoyo brindado por el personal académico y administrativo del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cedo la palabra a la doctora Denny Trejo Barajas, secretaria académica de dicha dependencia universitaria. Buenos días a todos, sean bienvenidos. A nombre de la doctora Rosario Rodríguez Díaz, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y en el mío propio como secretaria académica, pues refrendo esta bienvenida que ya les ha dado Erlinda, la doctora Erlinda Ruiz, a este quinto coloquio de Inquisición en Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal. Desafortunadamente, no podemos recibirlos en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, lo cual nos entristece porque nos gusta mucho tener actividades académicas de este tipo dentro de nuestros propios espacios. Pero consideren este espacio virtual también como pues el más adecuado en estos momentos y además cuenten pues con nuestro respaldo institucional y académico. Estoy segura de que los trabajos que ustedes desarrollen en estos 3 días darán frutos muy positivos. He visto el programa y es pues un apretado programa en estos 3 días con conferencia magistral, con un conversatorio, presentación de libro, además de las numerosas ponencias que se van a presentar por ustedes. Entonces, me congratula, estoy muy pues contenta de que se desarrolle bajo nuestra cobertura y de las instituciones también coorganizadoras de este quinto coloquio. Entonces, pues para no quitarles el tiempo de las exposiciones, pues no me resta más que
pues dar por abiertas los trabajos de este quinto coloquio, por inauguradas sus sesiones, deseándoles que trabajen lo mejor posible. Les debemos el café y otras atenciones que hubiéramos podido dar dentro del instituto. Esperemos que en otro momento se pueda hacer una nueva edición, seguramente, de este coloquio y cuenten con nuestro respaldo para realizarlo. No me queda más que agradecer a Erlinda Ruiz por sus esfuerzos también en la organización de este coloquio. Ella ha realizado el postdoctorado aquí en esta dependencia universitaria y creo que parte de sus esfuerzos han sido destinados precisamente a que todo marche bien en este coloquio. Felicidades a todos y pues siéntanse en su casa virtual en, en, estos, en estos momentos. Adelante con los trabajos del quinto coloquio de Inquisición en Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal. Bienvenidos ustedes y los que se sigan incorporando en las distintas mesas de trabajo. Le agradezco a la doctora Denis Trejo por sus palabras y por haber procedido a la inauguración del evento. Y en este momento daríamos comienzo con la primera mesa de trabajo titulada La institución, misma que su servidora va a moderar. Bien, hay que precisar que hicimos un ligero ajuste en el programa, por lo que comenzará Ireida Sánchez Torres, quien es licenciada en Historia por la Universidad Central de Venezuela, maestra en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Actualmente realiza su doctorado en Historia en el Colegio de México. Ha llevado a cabo estudios sobre el suplicio como espectáculo en los autos generales de fe de la Inquisición en España y Nueva España. Ha escrito un artículo comparativo que está en proceso de publicación sobre los tribunales de México y Cartagena de Indias, al igual que otros sobre geopolítica e Inquisición en la Nueva España durante los siglos XVI y XVII. Ha realizado estancias de investigación en archivos y bibliotecas de Colombia y Chile y ha participado en numerosos congresos, seminarios y coloquios sobre el tema inquisitorial. Y ella nos va a presentar la ponencia La representación de las mujeres en el Tribunal de la Inquisición Novohispana, una revisión historiográfica. Hola, buenos días, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos a la doctora Erlinda por convocarnos, pues justamente a hablar de un tema que nos gusta, que nos interesa mucho, pues como es la Inquisición. Bueno, en este caso quiero hablar un poco, como lo dijo ya la doctora, sobre la representación de las mujeres en el Tribunal de la Inquisición Novohispana y más bien será pues una revisión historiográfica, pues es un tema que he ido abordando un poco en el doctorado, pues me gustaría hacer mi tesis doctoral sobre justamente la presencia de las mujeres. Es algo que todavía estoy concretando, bueno, qué tipo de mujeres o hacia dónde irá la investigación, pero pues sí he ido adelantando un poco esta revisión historiográfica y que, bueno, que me ha llevado justamente a esta presentación que le voy a hacer. Bueno, cabe destacar que pues hacer una revisión historiográfica siempre es muy complejo, es algo muy difícil, además pues obviamente no va a abarcar todos los temas y todos los autores que han trabajado el tema, por lo tanto pues me voy a acotarlo a algunos muy específicos. Bueno, entonces, como tal, la producción historiográfica sobre la Inquisición española sabemos que es abundante, lo cual incluye justamente a los tribunales que se establecieron en sus distintos reinos. La proliferación de escritos sobre este tema surgió desde el momento de abolición de la institución en las dos primeras décadas del siglo XIX. En esta etapa, la discusión se centró en dos ejes, que fueron la aprobación o el rechazo de la misma, con la consecuente creación de la leyenda negra de la Inquisición por parte de sus detractores. Esta visión dialéctica comenzaría a ser discutida y superada en las primeras décadas del siglo XX,
con la influencia del positivismo, destacándose trabajos como los de Henry Charles Lee y José Toribio Medina. Otra nueva coyuntura historiográfica que marcó los estudios inquisitoriales surgió en la década de los 60s y los 70s del siglo XX, con lo que Gustav Henningsen denominó el boom inquisitorial, así como con el surgimiento de la historia de las mentalidades, la historia social y la microhistoria, por mencionar algunas, donde las mujeres comenzaron a aparecer con más fuerza en la escena de los estudios históricos. En este sentido, pues Ana Lidia García Peña ha distinguido varias etapas en el desarrollo de la historiografía dedicada a las mujeres. Así comienza con lo que podríamos denominar como los antecedentes de esta corriente historiográfica, es decir, con la Escuela de los Anales y la Nueva Historia. Ello, unido a los cambios que experimentaban las condiciones de las mujeres y a los planteamientos de los movimientos feministas, convergió a mediados de los 70 en el reconocimiento de la historia de las mujeres como temática académica en Europa y Estados Unidos. Asimismo, las interpretaciones y análisis sobre las mujeres condujeron a otro tipo de planteamientos al buscar incluir la experiencia de hombres y mujeres, esto es, la historia de género. En este punto es importante destacar que la presencia femenina en los asuntos inquisitoriales se puede constatar en escritos previos al último tercio del siglo XVII, o sea, incluso desde el siglo XIX. La característica de estos es que destacan por su carga literaria, empleando la figura de la mujer para recrear de forma novelada al tribunal inquisitorial, sus mecanismos de acción, su impacto en la sociedad y, por supuesto, la manera en la que actuó sobre las mujeres. Esto no quiere decir que estos textos no constituyan importantes fuentes históricas, sino que deben ser tratados de manera especial. Bueno, por cuestiones de tiempo no abordaré justamente esta representación que se ha hecho de este tipo de novelas históricas o novelas en general. De esta manera, el objetivo de la presentación es mostrar la forma en la que la historiografía mexicana ha representado a las mujeres frente al Tribunal de la Inquisición Novohispana, para lo cual realizaré una categorización por temáticas muy básicas o más bien las más estudiadas. Por supuesto que existen pues más obras de las que no hemos citado aquí, ya que las mujeres no han sido estudiadas siempre de manera exclusiva, sino que también se han incluido en textos más amplios y en otros casos algunos autores emplean las fuentes inquisitoriales no para retratarlas como procesadas, sino para ver las actividades de la vida cotidiana u oficios a los que se dedicaban las mujeres en Nueva España. Por ejemplo, la doctora Pilar Gonzalvo, que en muchos de sus estudios usa los expedientes inquisitoriales sin que su interés sea justamente trabajar la Inquisición, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor, Linda. Comenzaré justamente con el caso de las beatas y las alumbradas. Me parece que una de las representaciones que más ha traído pues, la atención de los investigadores, o uno de los casos, justamente es el de las beatas, bien sea desde el ámbito de la literatura, destacándose en este sentido obras de transcripción que han sido dedicadas a mujeres como Ana Rodríguez de Castro, María Rita de Vargas y María Lucía Celis. O también dentro de este mismo ámbito de la literatura ha habido análisis literarios realizados por autoras como María Agreda Méndez. Y pues en el caso de la historia ha habido importantes investigadores como Solange Alberro, Alejandra Araya, Antonio Rubial y Adriana Rodríguez. Como es complicado detallar cada uno de los textos, he tratado de englobar más o menos una idea general. Espero no caer también, valga la redundancia, en generalizaciones simplistas. Pero bueno, los autores más o menos comparten la imagen que esboza Solange Alberro de estas mujeres, ¿no? Que eran criollas, solteras, cercanas a los medios eclesiásticos, que padecían enfermedades, mantenían vidas contrarias a lo que indicaba el beaterio, es decir, opuestas a la santidad y la virtud, que mantenían relaciones ilícitas, pero también podían ser vistas como listas y educadas, o como lo diríamos pues actualmente, autodidactas, pues consumían material religioso
para crear pues, lo que la Inquisición consideraba un teatro. Asimismo, los autores hacen referencia a los móviles que conducían a estas mujeres a tomar el beaterio. Por ejemplo, no contar con una dote para casarse, con alguien que no bajara aún más su calidad o ingresar a un convento, los beneficios materiales que esto le podía generar ya que recibían obsequios, la posibilidad de libertinaje, el interés por cautivar la atención y ser admiradas, su condición tanto de manipuladoras como manipuladas. También se explora el beaterio como una respuesta a la religiosidad exacerbada de la época y la manera en la que ésta se vinculaba con la presencia demoníaca para bien o para mal, es decir, la manera en la que el demonio podía ser un medio para alcanzar justamente la santidad o una excusa para fingir este estado. De este modo se perciben algunas repeticiones sobre su representación. En algunos casos hay otros niveles de análisis. Por ejemplo, Alejandro Araya realiza una disertación sobre el cuerpo femenino como medio de expresión de los ataques, posesiones, temblores que padecen las beatas y en la manera en la que esto fue pues causando suspicacia, incluso entre los inquisidores, quienes en un proceso de racionalización fueron relacionando estos fenómenos místicos de las mujeres con la locura y la histeria. Por otra parte, Adriana Rodríguez Delgado, en su estudio sobre alumbrados novohispanos, trata los casos tanto de hombres como mujeres, encuentra 11 mujeres procesadas por alumbradas y creo que lo que destaca en este sentido es que mira, o más bien analiza a estas mujeres de manera colectiva, distanciándose justamente de los casos individuales, lo que nos ofrece una visión un poco más amplia. Estas eran pues las obras de las que les estaba comentando y bueno, vamos justamente con la otra parte, la siguiente porfi, que es la de hechiceras, brujas y curanderas. Y bueno, también desde la perspectiva del estudio de casos específicos, algunos historiadores, antropólogos y literatos han investigado el tema de la brujería y la hechicería, el cual se ha centrado básicamente en mostrar las particularidades y el exotismo de cada una de estas expresiones, retratando a las mujeres en el contexto del sincretismo americano y sus diferencias con respecto al caso europeo. En este sentido, algunos han tratado de delimitar la delgada línea que separa a las brujas de las hechiceras y de las curanderas. Así, en muchas de las obras se remarca la relación de la bruja con el demonio y de las hechiceras y curanderas con los saberes herbolarios, aunque me parece que para los inquisidores siempre había esta sospecha de relación con el demonio, por eso el proceso inquisitorial, así que me parece realmente complejo tratar de lograr expresar con claridad estas diferencias. La gran cantidad de estudios sobre el tema, por mencionar un ejemplo, se puede observar en una reciente obra titulada Mujeres quebradas, la Inquisición y su violencia hacia la heterodoxia en Nueva España, en la cual 9 de los 12 textos que conforman el libro están dedicados a casos puntuales de mujeres de distintos grupos sociales en diferentes lugares del virreinato que fueron procesadas por estos motivos. O sea, ahí queda muy marcada la importancia o el interés que todavía siguen ejerciendo estos temas. Y otro ejemplo que también ha causado gran interés en la historiografía mexicana sobre el asunto es el de la llamada chuparratones y las endemoniadas de Querétaro. Diversos autores han dedicado atención a los sucesos ocurridos en esa ciudad a finales del siglo XVII, donde Josefa Ramos, la chuparratones, acusada de bruja, supuestamente había desatado una serie de posesiones demoníacas que incluía beatas y religiosas, y bueno, causando un gran escándalo. La cuestión fue que la Inquisición encontró sospechoso el asunto y procesó a varias mujeres y religiosas por más bien auspiciar, un falso endemoniamiento que indujeron a dichos y hechos hereticales, que más bien era
están las causas del proceso, porque el endemoniamiento pues no es causa para un proceso inquisitorial. Entonces era más bien esto, usar este falso endemoniamiento para proferir dichos y hechos hereticales. Pero bueno, la cuestión es que los estudios sobre este tema han ido desde la transcripción de los expedientes simplemente, pasando por las manifestaciones físicas del endemoniamiento, lo fascinante e increíble de los casos que se explayan a detallarlos, así como los móviles personales de las acusadas y de los religiosos franciscanos y santacruzanos en el alboroto que se causó allí. Desde otra perspectiva, tenemos también a Lara Semboloni, quien publicó un artículo sobre una supuesta cacería de brujas en Coahuila. Me parece que este texto es interesante. Bueno, la supuesta cacería fue a mediados del siglo XVIII porque la reflexión de la autora pretende mostrar cómo esto, más allá de una verdadera persecución de brujas, sirvió de excusa para instaurar un orden social en una localidad fronteriza, bastión de la corona, en la región, que hasta el momento había estado descuidado. Me parece interesante, bueno, porque sí, esta es la intención de la autora y trata de dejar de lado, según ella, pues todo lo que es justamente el exotismo del caso y las creencias y prácticas mágicas, pero creo que sí está muy presente en su escrito. Me parece interesante que en los dos últimos casos, los autores, o sea, tanto en el de Querétaro como en Coahuila, los autores resaltan el escepticismo de los inquisidores sobre estos procesos, llegando a conclusiones muy similares a las de Gustav Henningsen, que en 1983, en El abogado de las brujas, señaló que en Logroño, en la región de Navarra, a comienzos del siglo XVIII, no había brujas hasta que se comenzó a hablar de ellas. Es decir, el autor danés estudia la manera en la que la Inquisición replanteó la actividad inquisitorial sobre la brujería. Lo curioso en todo caso es que en los casos analizados por la historiografía mexicana no hay ningún diálogo con el autor, ni justamente con este cambio en la actividad procesal de la Inquisición. Y por otra parte, las curanderas ha sido trabajado con mucho interés por Estela Rosselló, quien ha señalado la manera en la que estas mujeres tuvieron un campo de acción más amplio que otras por sus conocimientos y labor. Aunque también resalta que su condición femenina fue un factor determinante en las sospechas que generaron sus conocimientos herbolarios. La siguiente, porfa, ya me queda poco. Las judaizantes, estos son los textos de los que les he hablado. Las judaizantes, por su parte, si bien hay las investigaciones sobre este grupo, pues no son tan copiosas como las anteriores, debemos señalar que es un campo de trabajo en expansión. Aquí señalamos solo ejemplos de autoras como Solange Alberro, Marisol Weiner, Esther Cohen, Silvia Jamuy y Susana Bastos Mateus. En general han puesto su atención en el rol fundamental que jugaban estas mujeres en la transmisión de la fe judaica, donde algunas de hecho destacaron como una especie de líderes espirituales, siendo consideradas por la Inquisición como dogmatistas. Este hecho condujo a Alberro y a Weiner a plantear que si bien los inquisidores tomaban en consideración la cuestión de género a la hora de conducir y sentenciar un proceso, esto no aplicó para los acusados para los judaizantes, donde hombres y mujeres recibieron el mismo tratamiento, pues ellas eran vistas como realmente peligrosas para el catolicismo. Bueno, la literata y filósofa Esther Cohen más bien se centra en casos de circuncisión femenina realizada por los judíos asentados en Nueva España ante la imposibilidad de practicarla en los hombres por la persecución inquisitorial hacia ellos. Y las obras de Jamuy y Susana Bastos me parece que son de las más recientes también y que tratan de indagar en otros aspectos, en la vida cotidiana, las redes familiares y sociales que se establecían entre estas mujeres, así como en la construcción de identidades que se forjaron de estas en medio de un proceso inquisitorial. Me parece muy interesante, por ejemplo, la obra de la doctora Susana Bastos Mateus, que también está tratando de hacerlo desde la perspectiva de la historia de género. Como dije, estos son solo algunos ejemplos porque pues tienen muchas más obras. Me parece que la autora Silvia Jamoy también está realizando una producción historiográfica más amplia. La siguiente, por favor. Y bueno, hay otros temas, de aquí no
no a entrar en detalles, pues, por ejemplo, las bigamas que han sido estudiadas por Estrella Figuera Vallés, que dice que estas mujeres más bien se casaban por amor, más que por buscar un proveedor, porque según los casos que ella estudia, pues las mujeres tenían su propio sustento. También pues la locura ha sido trabajada justamente por Cristina Sacristán, bueno, la relación, la manera en la que algunas mujeres se relacionaron con estos procesos donde la locura era el centro justamente del proceso inquisitorial. Y me llama la atención mucho las mujeres acusadas de protestantes. No he encontrado ningún estudio. Hace poco hice una pequeña investigación sobre un caso en Cartagena de Indias para Nueva España. Solo he localizado 2 casos que pues no, la verdad no los he podido consultar, pero pues me parece que aquí es la expresión de Solange Alberro de que no hay casos de mujeres protestantes. Tal vez aplicó o tal vez los archivos nos puedan dar alguna sorpresa. Eso está abierto. Y la última, por favor, Linda. Las consideraciones finales, bueno, esta revisión historiográfica me conduce a una serie de consideraciones. En primer lugar, se puede señalar la variedad de corrientes historiográficos, métodos y teorías empleadas para estos análisis, es decir, de la historia social, de las mentalidades, la microhistoria, la historia de género, etcétera, ¿no? También salta a la vista que la mayoría de estos análisis son realizados por medio de estudio de casos, por lo cual son pocas las investigaciones sintemáticas o de amplio espectro sobre el tema. También hay una tendencia a estudiar ciertos prototipos, ¿no? La bruja, la hechicera, la falsa beata, en menor medida la bígama, pues la intelectual, que hay por allí algunos casitos. La solicitada, aunque bueno, hay algunos casos, unos estudios como los de Luis René Guerrero Galván, aunque la verdad no los he leído a fondo, por lo cual no los podría comentar. La cuestión es que, bueno, quizá el motivo en que se centren solo en algunos casos también se encuentra en los propios archivos, ¿no? Es notorio que hay un diálogo entre diferentes autores especialistas. Hay una gran influencia de algunos autores como Solange Alberro para los estudios de beatas y judaizantes, y de María Gueda Méndez para aquellos análisis de tipo literario. Y bueno, las investigaciones se dedican a aquellas mujeres que fueron procesadas. No hay estudios, por ejemplo, de mujeres que hayan sido denunciantes o testigos. Y me parece que las obras que se produjeron pues, desde las últimas décadas del siglo XX se presentan como reivindicación de esta figura y obra femenina, y tengo la impresión de que algunas que retratan esta figura femenina ante el tribunal se dibujan en extremos peligrosos. Hay veces que se muestran a las mujeres como víctimas o como mujeres que aprovechaban la situación para sus propios fines. Me parece que hay aportaciones que son indiscutiblemente buenas, pero también creo que hay que seguir insistiendo pues en la necesidad de hacer otro tipo de análisis más profundo sobre las mujeres, que se alejen justamente de seguir recreando la figura delictiva que la Inquisición hizo de ellas, o sea, dejar de seguir tal vez reproduciendo ese discurso y también fijarnos en su contexto, y experimentar también con otro tipo de teorías, métodos o conceptos que nos den de nuevas luces. En conclusión, creo que hay mucho por hacer también en el caso de las mujeres ante la Inquisición del Tribunal de Nueva España, y eso sería pues mi presentación. Muchas gracias. Gracias a la maestra Lireida Sánchez. Ahora continuaríamos con la ponencia de Luis Alberto Pérez López, quien es maestro en arquitectura por la UNAM, con mención honorífica por su tesis La vivienda del siglo XIX en el barrio de San Francisco de Campeche, 1830, del 2003. Esta investigación fue galardonada con el premio Mejor Tesis de Maestría en el concurso internacional de tesis de centros históricos 2014 del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, obra que fue publicada en 2015. Es miembro no académico de la Red Temática de Centros Históricos de Proyectos Especiales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM
donde ha participado en proyectos de restauración en Tlaxcala y en la Ciudad de México. Actualmente forma parte del equipo de la Dirección Arquitectónica de la Rehabilitación de las Cárceles de la Perpetua en el Palacio de la Escuela de Medicina. Y va a presentar la ponencia Los archivos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición como fuente para el estudio de la construcción en Nueva España. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Mi interés e inquietud por participar con ustedes surge desde mi formación como arquitecto restaurador. Mucho del trabajo que realizamos nosotros está basado en investigación histórica y como ya mencionaste, como parte de mi trabajo estuve interviniendo la sección de las cárceles perpetuas en el Palacio de la Inquisición aquí en la Ciudad de México. Como parte de un equipo multidisciplinario que forma parte de la coordinación de vinculación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Yo participé tanto en la obra como en la investigación. Todo lo que voy a presentar ahorita es derivado de esos trabajos. Mi objetivo es también como poner al alcance tal vez también de los arquitectos la importancia que tiene la consulta de archivos y cómo verdaderamente aportan elementos que nos ayudan a tomar decisiones para el proyecto de restauración, así como para decidir cuestiones técnicas sobre qué vestigios conservar o qué vestigios son más cercanos a lo que se quiere recuperar sobre el edificio. Bueno, como ustedes saben, el Tribunal del Santo Oficio era una institución que desde sus inicios en la Ciudad de México tenía dentro de su organización 3 elementos importantes. Uno era la cárcel, otro el secreto y otro era ahora sí que el palacio y la vivienda para los inquisidores. Desde un inicio, la institución llevó un registro detallado de todos los trabajos que se realizaban y porque sobre todo se derivó en la creación de una parte del archivo que se llama el Real Fisco de la Inquisición. Este Real Fisco fue el órgano dentro del tribunal que se encargó de llevar un control de los gastos internos y externos, además de administrar sus extensos bienes. Se registraban los salarios de los funcionarios, gastos de alimentos, vestuarios y medicinas, pero también dentro de estos archivos se encuentran diversos expedientes que correspondían a reparaciones de locales dentro del palacio, así como de otros bienes muebles que tenía el tribunal en la ciudad y en otros lugares del país. Esta extensa documentación, en particular de Real Fisco, se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación y también en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, España, y esto se da porque el mismo tribunal desde el Nueva España mandaba copias o resúmenes de sus labores al tribunal en España. Bueno, les voy a tratar de contar cómo casos prácticos o que nos ayudaron para la investigación de información que se encontró en los archivos. Primero que nada, uno de los trabajos que realizamos fue dilucidar la evolución del conjunto arquitectónico del palacio. Como ustedes saben, la creación del tribunal empezó en unas casas que fueron rentadas, siempre en la esquina de la Plaza de Santo Domingo. Como pueden ver, está muy documentado el proceso de adquisición de los lotes por parte de los inquisidores y pues este proceso se dio de la compra de los lotes se dio durante el siglo XVI y durante el siglo XVII. Y también, pues al ser un recinto importante, el palacio ha sido representado en muchos de los planos que hay sobre la Ciudad de México. Uno de los primeros planos formales que podemos encontrar en el fondo de Real Fisco corresponde al proyecto
del nuevo Tribunal del Santo Oficio, que fue realizado por el maestro Diego López Murillo en 1655. Esta forma de trabajo que tienen en los archivos de los inquisidores consistía en que al maestro mayor se le pedía que presentara un proyecto completo. Este proyecto consistía, por una parte, en dibujos. En este caso estamos viendo una planta arquitectónica, pero también entregaban una memoria donde se describían los trabajos que se iban a realizar. De igual forma, dentro del texto de los planos venían algunas explicaciones o correcciones al proyecto. Así pues, la memoria, por ejemplo, decía, se han de hacer y deshacer los atajos que demuestra la planta, y algunos ejemplos de los textos de la planta dice, a las cárceles tránsito se añade, o sea que aquí se iba a construir un pasillo hacia las cárceles. De esta forma, nosotros, a través del dibujo a escala en varas del archivo o del dibujo que se encuentra en el archivo, lo podemos sobreponer a la planta del edificio actual y ver que pues efectivamente hay coincidencias. A nosotros nos sirve encontrar estos ejes compositivos de que hay muros que existen desde las más tempranas épocas. En este caso particular, junto a este proyecto que es para las casas del tribunal en 1655, también se presentó un proyecto para las cárceles secretas en el año de 1657 por el maestro Diego de los Santos y Ávila. Como el caso anterior, también viene una descripción de lo que se debe de hacer con la planta. Por ejemplo, aquí hay un caso interesante donde nos explican que la forma en que se van a construir los espacios, por ejemplo, aquí dice, se han de cubrir con vigas de 7 varas, conforme los demás corredores, porque están hechos con la misma madera. O sea, hay instrucciones respecto a qué tipo de madera se va a utilizar. En este caso particular, en el texto del plano, nos encontramos una descripción que dice callejón y entrada para entrar a estos aposentos. ¿Esto para qué nos sirvió? A través de la unión del pasillo que se mencionaba en el proyecto del tribunal y del pasillo que se menciona en el proyecto de las cárceles, podemos proponer hipotéticamente que estos proyectos se empalmaban de esta forma, y como se expresa en este dibujo, ¿no? Bueno, otro tipo de intervenciones que podemos leer tienen que ver con cuestiones prácticas constructivas. Por ejemplo, acá dice que en el patio principal hay que poner en sus 16 columnas piedra de recinto en sus zócalos para contener por su medio el salitre que iba subiendo a las basas. Está ampliamente descrito en las memorias del tribunal que la humedad del terreno siempre ha sido el peor enemigo del edificio. De este modo, constantemente se realizaban mantenimientos para evitar la subida de la humedad, como bien dice aquí. Bueno, aquí les pongo una imagen de 1933, donde vemos el famoso patio del Palacio de la Inquisición. Otro ejemplo de intervención, podemos hablar de lo que encontramos en las cárceles perpetuas. El proyecto que se realizó, el último proyecto que se realizó para rehabilitar las cárceles se fue en 1803, de 1792 a 1803. Y ahí está todo el memorial de cómo se llevó a cabo este proyecto. Básicamente el tesorero o el receptor como que detectaba problemas y se le pedía al maestro mayor de obras que lo atendiera, y él por su parte, a través de un escrito, decía que era la solución conveniente. Por ejemplo, aquí hablamos de una necesidad que hubo en el tribunal ya a principios del siglo XIX, fue subir el nivel
porque la Ciudad de México, pues todos sabemos que al paso del tiempo se ha estado hundiendo. En este mismo periodo se decidió volver a trazar la ciudad por el maestro mayor Ignacio Castera, y esto trajo problemas para el tribunal. De este modo fue necesario subir el nivel de las cárceles. ¿Y cómo solucionaron este problema? Pues acá dice, ¿no? Pues construyendo unos cañones que se comuniquen entre sí, y desde la azotea y fachada ventilación, y extraigan su hedor por debajo de los pisos de las habitaciones, por los huecos de su bóveda, con lo cual parece se soluciona o se enteramente a su remedio, o sea, se soluciona el problema, perdón. Bueno, nosotros a través de el hallazgo de distintos vestigios en el edificio podemos proponer este tipo de croquis hipotéticos que se realizaron como parte del trabajo. Así, aquí estamos representando una celda donde podemos ver que para subir el nivel se construyeron unas bóvedas de ladrillo, como dice el archivo, y de esta forma se resolvió el problema de humedad y se pudo seguir utilizando el edificio, se subieron los muros, se subieron los techos, y también pudimos localizar o detectar cuál fue el sistema constructivo empleado para estas soluciones. Tenemos que hay ladrillo de barro, hay cantera rosa de la villa, hay mampostería de tezontle y otro tipo de materiales. Esto fue para lograr la fabricación de las bóvedas. Pero como dice el mismo texto, no solo era subir el nivel con las bóvedas, sino que había que ventilarlas. Y para ello, nosotros hipotéticamente reconstruimos el sistema, que consistía en, como dice aquí, en un respiradero de cantera que estaba al eje de la bóveda, una tubería de barro que salía a otro respiradero que daba al exterior. De esta forma, si nosotros cuando encontramos estos vestigios de estas bóvedas, pues ya no hay duda de que fue una solución constructiva para un problema bastante pragmático. Pues ya no da espacio a pensar de que pues son pasadizos secretos o que son algún tipo de infraestructura extraña, sino que más bien son una solución bastante práctica a un problema grave que tenían las cárceles en esa época. Bueno, otro ejemplo de intervención lo encontramos para La Fuente, que está en esta misma cárcel, donde básicamente piden que se vuelva a hacer porque la fuente anterior queda en el nivel inferior y hay que volver a trazarla. Acá dice que se haga de piedra chiluca sencilla y de proporcionado tamaño conforme al terreno. O sea, los constructores, al menos en lo que dicen los archivos, eran bastante prácticos con sus soluciones. Aquí hay una foto del archivo de la Fototeca Constantino Reyes Valero de 1945, cuando las cárceles ya estaban convertidas en una vecindad. Y del lado derecho está el resultado de los trabajos de restauración por parte de la universidad. Cabe destacar que las cárceles en este siglo XIX y en este patio particular solo eran de un nivel, por lo que todo lo que está en el segundo nivel es de una etapa posterior. Nosotros consideramos que fue cuando se convirtió en vecindad. Otro aspecto importante o interesante que encontramos respecto a las cárceles y respecto a cómo trabajaba el tribunal es que ellos tenían un modo de construir. Ellos buscaban otra vez, o al menos así lo manifiestan en los archivos, que las construcciones fueran prácticas y sobre todo se utilizaba mucho una política de reciclaje. O sea, si se puede usar el muro que ya existe y no está dañado, se vuelve a usar. Se utilizan los materiales y varios elementos de la construcción. Por ejemplo, acá dice sobre las cárceles perpetuas: con la tierra que dieron las paredes
para el recinto, se alzaron todos sus pisos de piedra que salió de esta excavación. O sea, están usando la tierra y las piedras para subir el piso. Sirvió para formar la pequeña albarrada o jardines, las planchas de cedro, porque en este patio antes las columnas de los pasillos eran de madera. Se sustituyeron los arcos en los tránsitos y se aprovecharon para las nuevas puertas, es decir, las maderas de las columnas se usaron para las puertas. De las losas viejas y quebradas y del antiguo tránsito y albarrada ayudaron para los zócalos de las bóvedas. ¿Se acuerdan que les mostraba las bóvedas que se hicieron para subir de nivel? Pues aquí nos dicen que este material salieron de los techos. Y en ellos también se consumieron los ladrillos ya gastados e inmundos de las cárceles. Con las vigas viejas e inservibles del entresolado se hicieron las cimbras de los arcos y de las viejas columnas los bastidores de las camas. Es decir, todo el material de desecho de la obra que podría haber sido de desecho se utilizó como cimbra, se utilizó para fabricar muebles y otro tipo o sea, puertas y mobiliario. Bueno, les voy a estar pasando fotos de distintos aspectos de cómo quedó el edificio. Y por último, un aspecto interesante es cómo terminan este archivo, este expediente de las cárceles. Ellos expresan sobre su obra: tenemos la satisfacción de que esta obra quede ejecutada de un modo que con la humanidad se concilia la seguridad, con la prisión el desahogo, la claridad y alegría de los aposentos con la incomunicación, y lo que es más, la mayor economía con la majestad, pues excede en gusto al patio principal del Santo Oficio. Ellos están diciendo que las cárceles quedaron casi al nivel artístico del patio principal. Bueno, eso sería todo. Luis Alberto Pérez. Y ahora continuaríamos con la intervención de Pedro Miranda Ojeda, quien es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Hace 2 décadas ha estado interesado en el Santo Oficio. Desarrolla una línea de investigación que ha producido 2 libros: Las comisarías del Santo Oficio de Mérida y Campeche, Configuración geodemográfica y sociedad en el prisma inquisitorial 1571-1820, es del 2007 esta publicación. Y su otra obra es Las sanciones de la fe, procedimiento y aplicación de sentencias inquisitoriales en el México colonial, 2015, la fecha de publicación. Es profesor investigador titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene perfil deseado PRODEP y es miembro del SNI. Nos va a presentar la ponencia Gobierno y Administración en las Comisarías del Santo Oficio en Nueva España, siglos XVI-XVII. Gracias, Erlinda. Bueno, voy a empezar con el perfil del comisario que, bueno, hemos visto en muchísimos trabajos, y se puede definir como un eclesiástico letrado con una sólida formación académica, que tiene una carrera eclesiástica en el Cabildo Catedralicio, un cristiano viejo con una genealogía limpieza de sangre inmaculada, costumbres ejemplares conforme a su estado y la moral social de la época, de recta conciencia, obediente, sumiso, fiel, reverente con el tribunal, prudente, avisor, enérgico, cauto, discreto, sigiloso, de espíritu de servicio a la religión y vecino del lugar. Bueno, este es el perfil que podemos ver en muchísimos trabajos acerca de quién era el comisario. Pero la pregunta, ¿realmente este perfil responde a todos los comisarios que existían en Nueva España? Bueno, realmente podemos ver que había comisarios, bueno, tanto en las ciudades, villas, puertos, misiones, presidios, pueblos, y esta imagen, o sea, realmente no se ajusta a todos estos personajes, porque muchas veces los comisarios eran los únicos religiosos que habían en los lugares y por supuesto no iban a cumplir con muchas de este perfil. Bueno, y muchas veces también eran nombrados porque tampoco había demasiadas pretensiones ni formas de seleccionar. Ante todo, este perfil que habíamos visto al principio se representaría más
a la imagen que tenemos del comisario diocesano, o sea, aquel que es cabeza de la jurisdicción de un obispado, en donde vemos que sí existe muchas veces una sólida formación académica, es miembro del Cabildo Catedralicio, cristiano viejo y demás. Sin embargo, tampoco quiere decir que todos los comisarios diocesanos tenían este perfil. O sea, vemos que también hubo frailes, hubo curas que no tenían una carrera importante en, para aspirar según los criterios más altos de lo que debía ser un comisario del Santo Oficio. O sea, y vemos, por ejemplo, cristiano viejo se supone que es un elemento que debe estar siempre presente, pero sin embargo tenemos que tomar en consideración cómo se hacían las pruebas. Bueno, para ello voy a hablar un poco de Cristóbal de Miranda y Canós, que fue el primer comisario del Santo Oficio nombrado en Nueva España, y que, bueno, es un personaje que ha trabajado Erlinda hace algunos años. Bueno, el Santo Oficio se estableció el 4 de noviembre de 1571, perdón. Él presentó su solicitud el 4 de noviembre, el 17 de noviembre, 13 días después de instalado el Santo Oficio, y su nombramiento 7 días después, es decir, el 4 de noviembre, y ante el Cabildo Meridano se presentó el 29 de diciembre. O sea, realmente han pasado, o sea, de la fecha que él entrega su solicitud del 17 al 24 de noviembre, hay muy poco tiempo. Y realmente no hay un análisis detallado de parte de los comisarios, aunque hay toda la información respecto a su genealogía. Lo cierto es que después de algunos años de estar como comisario diocesano en Yucatán, es denunciado porque era descendiente nieto de judíos que habían sido quemados en Santa María, en Cádiz, de donde era originario, y él es destituido en 1571. Y aquí nos preguntamos entonces, bueno, ¿de qué servían las pruebas? El problema es que si la Inquisición se dedicara a hacer una revisión, se entregaran las pruebas como debería ser, que se haga una investigación en los lugares de nacimiento donde habían residido los pretendientes, realmente se tardaría muchísimo tiempo hacer el nombramiento. En esa medida, pues los inquisidores hacían nombramientos confiando en la veracidad de las pruebas que se presentaban. Bueno, y entonces lo que va a ocurrir es que la Inquisición en el siglo XVI va a nombrar a estos comisarios, son titulares, pero en el siglo XVII empieza a aparecer el llamado comisario interino, aquel que no está entregando las pruebas, es decir, solamente presenta la solicitud, y la Inquisición, como quiere nombrar muchos comisarios en muchas comunidades, en muchas regiones de los obispados, entonces empieza a dar nombramientos sin entregar las pruebas correspondientes, y van a ser los comisarios interinos. Estos comisarios interinos no deben confundirse con aquellos comisarios que también son llamados interinos, cuando un comisario diocesano no quiere ir a un lugar donde se ha presentado una denuncia, y entonces nombra al religioso local del lugar o el más cercano al lugar para que se encargue de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Este es un comisario diferente. Bueno, pero en el siglo XVI, estos nombramientos interinos, porque no entregan pruebas, o sea, son poco comunes, pero en el siglo XVII, como les decía, son bastante frecuentes, de tal manera que cuando Pedro de Medina Rico llega en 1600, a mediados del siglo XVI, a hacer una visita a la Inquisición, se da cuenta de que hay muchísimos nombramientos de este tipo. De tal manera que en el periodo 1640-1645 se nombraron a 2 comisarios con pruebas, mientras que 14 fueron nombrados sin presentar las pruebas correspondientes. De tal forma que, o sea, es un dolor de cabeza para el Consejo de Inquisición. En 1703 hace un llamamiento a la Inquisición de México, informándoles que deben ser
comisarios calificados, y le dice, para fomentar y que favorezcan a los ministros, solo por ser hechura suya, habiendo entre ellos personas indignas, porque se ha registrado un número de personas que no están cumpliendo con muchos de los requisitos, no solo genealógicos, sino de otro tipo para ser nombrados inquisidores. Como sabemos, el comisario representa a la Inquisición en su jurisdicción, ya sea diócesis, villa, pueblo o aquella a la que se ha nombrado. Por lo tanto, constituye una responsabilidad muy importante de los inquisidores. O sea, ante todo, un elemento fundamental de los comisarios debe ser su elevado prestigio social y político. Pero ante todo, me parece que hay un elemento fundamental que es la confianza y la credibilidad que debe tener el comisario, porque finalmente es el sujeto receptor de las denuncias y por lo tanto me parece que son virtudes notables que deben poseer, porque si no hay confianza, pues simplemente la gente no va a tener la confianza para dar o presentar una denuncia, de ahí que su efectividad depende de la colaboración de la gente. En ese sentido, me parece que también hay que destacar que muchas veces se dice que el comisario era un mero receptor de denuncias, y me parece que esto es un poco, es una cuestión muy simplista. Me parece que tiene una función más allá de la representación y de la información, de la recolección de información. Me parece que tiene un poder de decisión muy importante en la recepción de las denuncias, porque finalmente cuando se presenta una denuncia, él tiene que hacer un análisis preliminar, objetivo, imparcial y también sin interés particular para determinar la sustancia del testimonio para proceder o interrumpir la averiguación. O sea, tanto en las testificaciones que se presentan, él tiene que valorar si realmente esta puede continuar o no. O sea, ya vemos, hay un caso, por ejemplo, en Yucatán, cuando se presentan ante Antonio de Horta Barroso, después de la pronunciación de un edicto de fe 1672, se presentan 80 denuncias. O sea, a partir de una primera denuncia empiezan a haber una serie de otras denuncias que van apareciendo conforme se van llamando los testigos. Pero de estas 80 denuncias, realmente a las que le dio curso y seguimiento el comisario, solamente fueron 9. Y entonces aquí es donde está la capacidad de decisión del comisario, porque él tiene que decidir cuáles tienen elementos, en cuáles hay testigos suficientes para decidir cuáles son las causas que voy a seguir para que yo envíe la información al Tribunal de Santo Oficio. Bueno, y las otras que él juzgó que no tenían los elementos suficientes, simplemente quedan en los archivos. Bueno, otra parte muy importante de los comisarios, por supuesto, es la lectura de los edictos de fe, pero tampoco quiere decir que esto se cumplía. Bueno, también esta es una decisión en muchos casos de los comisarios o por situaciones de otra naturaleza. Por ahí Solange Alberro menciona que muchísimos años en la Ciudad de México no se leían edictos de fe por las relaciones conflictivas con el virrey. También hay datos de que en Saltillo y Monterrey durante 20 años no hubo lectura. Claro, no quiere decir que la lectura del edicto de fe significara que iba a haber una retahíla de denuncias como había sucedido en Mérida. Por ejemplo, tenemos el caso en Zapopan, que el domingo 12 de julio de 1693 el comisario Fernando de Munguía hizo la lectura del edicto de fe y estuvo una semana en audiencias esperando denuncias y en ningún caso. Bueno, pero sí es una parte muy importante de los comisarios que tengan la capacidad de decisión, porque hay muchas denuncias que la verdad eran que no tenían sustancia y no tenía sentido seguirlas, pero hay otras que en el caso de Antonio de Horta Barroso que yo he analizado y había elementos suficientes para seguirlas. Sin embargo, también hay que pensar que los comisarios tampoco se dedicaban exclusivamente a hacer a cumplir con esta función. En el caso de Horta Barroso, también era miembro del Cabildo Catedralicio y por lo tanto tenía otras responsabilidades. Y dedicarse a llevar a cabo, recibir las testificaciones y ratificaciones de
por lo menos la mitad de estas 80 denuncias, o sea, realmente le hubiera ocupado muchísimo tiempo. Bueno. Por otra parte, también las comisarías, bueno, en las comisarías había otros funcionarios que eran muy importantes, o sea, estamos hablando del notario, y el familiar más importante considero el notario, porque finalmente él es el que va a recoger las denuncias en compañía del comisario. Y desde el siglo XVI vamos a ver que en muchísimas comisarías hay una ausencia importante de estos. Y estamos viendo cartas solicitando al Tribunal de México que se estén nombrando comisarios. Pero aún así, hasta el siglo XVII seguimos viendo este tipo de ausencias, y lo que se va a hacer es que el tribunal decide que los notarios pueden ser nombrados de los eclesiásticos que viven en el lugar, ¿sí? Y es una manera de sustituir a la figura del notario inquisitorial, o sea, nombrando, sobre todo en las visitas, llegan a un lugar, nombran a un notario interino con la intención de que cumpla las funciones en el tiempo que está el comisario en la visita correspondiente, y posteriormente, pues, deja de cumplir con esta función. Bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del siglo XVII, y en el siglo XVIII llega a ser tan grave la situación. Obviamente ya tenemos un número de comisarías muy grande en todo el territorio novohispano, y vamos a ver que incluso llega un momento, en 1732 ya se da la orden de que incluso un secular puede ser notario en aquellos casos donde no hubiera un notario eclesiástico. También hay que considerar que muchos comisarios que se han nombrado en una multitud de lugares eran los únicos eclesiásticos que existían en el lugar, y por lo tanto pues no iba a haber otra persona que se encargara de la notaría, ¿sí? Por otra parte, bueno, las visitas, bueno, son una parte fundamental de la labor de los comisarios diocesanos. Bueno, las comisarías diocesanas van a constituir los territorios de las diócesis. Por lo tanto, van a tener territorios sumamente grandes, y que los comisarios no van a estar en la capacidad de poder visitar todos los lugares donde había población española. Había muchas villas, muchos territorios donde hay población no india. Sí, y bueno, y esa es la razón por la que empiezan a aparecer una serie de comisarías dependientes de la comisaría diocesana, y se van a establecer a lo largo de todo el territorio para tratar de subsanar un poco las carencias de las visitas en muchos de estos territorios. De tal forma que la Inquisición piensa que de esta manera puede solucionarlo. Sin embargo, hay territorios que son tan extensos que es imposible llevar a cabo este tipo de visitas. Bueno, ya habíamos, el territorio tan grande, o sea, era un problema que se había manifestado desde el principio en la Inquisición, porque ya desde los primeros años del Santo Oficio hay llamadas muy fuertes para tratar de dividir el territorio. Bueno, el primero que se divide es Cartagena de Indias, que se establece en 1610 como un nuevo tribunal, pero también está Filipinas, que en 1606 y en 1659, o sea, solicitan que ante las distancias tan grandes que existen, para que el tribunal mexicano se encargara de defender los asuntos del Santo Oficio, era un problema. O sea, hay una distancia de 16,000 kilómetros de Filipinas a México, y bueno, era un viaje al año, y vuelta, y esto significaba un problema para los inquisidores, para los comisarios del Santo Oficio en Filipinas. Guatemala dice lo mismo. Guatemala está a una distancia muy grande, y Guatemala también solicita en 1611, en 1754, bueno, en 1766, formar un tribunal. Sin embargo, en todo momento se lo van a negar, ¿sí? Bueno, las visitas habían sido un problema. Obviamente hay situaciones donde
los comisarios cumplen con efectividad esta práctica. Por ejemplo, Hernando de Nava en Yucatán, comisario entre 1611 y 1626, o sea, él frecuentemente hace visitas a Campeche y a Valladolid, las dos únicas villas que se encuentran en Yucatán. Sin embargo, como Campeche es puerto, ahí se presenta un problema porque cada vez que llega un puerto tenía que haber un comisario que supervisara a estos navíos, y lo que se va a hacer es desde 1609 se autoriza que oficiales reales en compañía de un vicario entraran a los barcos para revisarlos. Y de esta manera se subsana este problema. En Santa María de la Victoria, que es otra villa de Yucatán, se encuentra a 100 leguas y que nunca hubo visita. En cambio, se va a proponer el nombramiento de un religioso, de un eclesiástico que se encargara de recoger las denuncias, haciendo las funciones de comisario sin serlo propiamente dicho, y es hasta 1628 que se da el nombramiento de comisario del Santo Oficio. Bueno, de tal manera que ante el problema y las denuncias tan frecuentes de que hay muchísimos lugares sin la presencia de comisarios, no hay visitas. A fines del siglo XVII, concretamente 1695, he encontrado el primer documento donde dice que las visitas de los comisarios van a estar limitadas, comisarios diocesanos van a estar limitadas a 8 leguas a la redonda de la capital. Es decir, vamos a concentrar al comisario en los pueblos cercanos a la capital diocesana, para que ahí se encargue de dedicar a hacer la visita correspondiente y que ya no se dirigiera a los lugares más remotos del lugar, que muchas veces ocasionaba muchísimo esfuerzo y tiempo, pero realmente lo que más importaba era que entendiera a la población que se encontraba en las cercanías, donde estaba la mayor cantidad de población no española del territorio. Bueno, es todo. Muchas gracias. Doctor Pedro Miranda, por su interesante ponencia. Y ahora continuamos con la intervención de Gustavo Guerra Reynoso, quien nos va a presentar la ponencia Una familia inquisitorial, los Mañosca. Muchas gracias, doctora. Ponentes, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema que voy a abordar en esta ocasión corresponde a un caso muy particular, un caso que investigué durante mi maestría, y es el caso de la familia Mañosca. Diversos autores han abordado la figura de los inquisidores Mañosca, pero hay un problema. Siempre se han confundido de personajes al momento de hablar de ellos, y la situación es por lo siguiente. Ambos personajes se llaman de la misma manera, lo único que cambian son ciertos apellidos secundarios. ¿A qué me refiero? Tenemos al arzobispo Juan de Mañosca y Zamora, y tenemos al inquisidor Juan Sáenz de Mañosca y Murillo. Personajes completamente distintos y, bueno, tanto son distintos pero similares en nombre, pero también inclusive similares en apariencia. Más adelante les enseñaré unas pinturas que existen, de las pocas pinturas que existen de estos personajes, para que entiendan el por qué hay tanta confusión entre un personaje y el otro. Empiezo. El apellido Mañosca puede que hoy en día no sea tan familiar para nosotros, pero en una época la simple mención de este inspiraba respeto en algunos círculos sociales, pero al mismo tiempo temor. Temor de que la maquinaria inquisitorial fuese detrás de alguien. Hoy en día se tiene un muy vago recuerdo de esta familia. Se sabe que existió en Catedral una cruz muy decorada que recibió el nombre de Cruz de los Mañosca, y de la cual el propio Manuel Toussaint hace mención en su obra de arte colonial. Por otro lado, José Toribio Medina, al realizar sus célebres obras, dedica varias páginas a estos personajes, ya que sus acciones eran simplemente imposible dejarlas en el pasado, ya que forman parte de la historia del Tribunal del Santo Oficio. La genealogía de los Mañosca es muy vasta, por lo que en esta ocasión solamente me ocuparé solo de 3 miembros de esta casa solariega.
3 individuos que están relacionados con la historia inclusive de los conversos en la Nueva España del siglo XVII. Esta relación que existe se puede rastrear a través de los documentos inquisitoriales tanto de España como de México, iniciando con Pedro Sáenz de Mañosca. Gracias a la documentación existente, sabemos que Pedro nació en Marquina, en Vizcaya, y que se desempeñó como oficial mayor en el Consejo Supremo de la Inquisición por cerca de 18 años, para posteriormente ser ascendido como notario de la Inquisición de México en el año de 1556. Una vez que ya se encontraba aquí en territorio novohispano, contrajo nupcias con Catalina Murillo, y fruto de este matrimonio tuvieron un hijo varón que llevó por nombre Juan de Santo Matías Sáenz de Mañosca. Pedro de Mañosca, estando en servicio de la Inquisición novohispana, fue uno de los que estuvieron presentes al darse la persecución de conversos del siglo XVI y en la que se procesó a la familia Carvajal por primera vez. Es importante recordar que la familia Carvajal es procesada en 2 ocasiones. La primera es cuando Luis de Carvajal el Mozo le obligan a llevar San Benito, y en la segunda, que es en 1596, es precisamente su segundo juicio, y del cual pues la historia, inclusive varios autores, entre ellos la doctora Alicia Gochman, han mencionado que desgraciadamente la familia Carvajal pierden la vida. En varios de los documentos inquisitoriales, el propio Pedro de Mañosca fue el encargado de llevar la escritura de las denuncias conjuradas en contra de la familia Carvajal y de otros conversos. Y eso se puede apreciar porque viene plasmada la firma. Mientras Pedro se desempeñaba como notario de la Inquisición, directamente desde España llegó el nuevo fiscal, el fiscal que iba a ayudar a procesar a los conversos en el siglo XVI, el fiscal Matos de Bojorquez. Y junto con este inquisidor llegó un pequeño niño de nombre Juan de Mañosca, que era sobrino de Pedro y que había llegado con la intención de vivir con su tío, pero para ser educado. Pedro de Mañosca estuvo presente durante el gran auto de fe de 1596, donde fueron ejecutados Luis de Carvajal el Mozo y los demás miembros de su familia, al igual que el resto de los conversos. Durante la vida activa dentro del tribunal de Pedro, se efectuaron 10 autos particulares de fe y uno general, y en total Pedro de Mañosca sirvió al Santo Oficio Novohispano por cerca de 46 años. En lo tocante a su sobrino Juan de Mañosca y Zamora, que su nombre completo era Juan Bautista de Mañosca y Zamora, realmente él fue severamente educado, tanto por su tío como por el propio fiscal Matos de Bojorquez, ya que este último lo va a tomar bajo su protectorado, tanto como por ser su criado, como por ser una mente que era fácilmente manipulable. Y una de las partes de su educación fue estar precisamente presente dentro de lo que fue el auto de fe de 1596. Con el pasar de los años, y como lo menciona Fermina Álvarez Alonso, estudió en el Colegio de San Ildefonso y posteriormente se embarcó para España, donde ingresó como colegial en San Bartolomé, y de ahí pasó a la Universidad de Salamanca para recibirse como licenciado en cánones. Mientras se encontraba en España, continuó con su vida religiosa, pero dentro del clero secular, y no fue sino hasta el 25 de febrero de 1610 que la gran oportunidad de Juan de Mañosca llegó. El rey Felipe III ordenó que se instaurara el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena, y se le encomendó, junto a otros inquisidores, ser uno de los fundadores de este tribunal. La labor como inquisidor de Juan de Mañosca fue implacable, pero inclusive llegó a ser abusiva. Los delitos que más persiguió fue los de brujería, dada la gran cantidad de población negra de la región y que muchos de ellos conservaban los ritos de sus ancestros. Es entendible por qué se dedicó a perseguir estos delitos. Pedro Gómez Valderrama, cuando habla sobre Mañosca en su obra, realiza una descripción de su personalidad e inclusive de cómo actuaba, y cito: «Era alguien de temible prestigio, un ave de carnicería, todo un experto en conjurar denuncias que iban a España, sobornador y sobornable, dotado de un cierto talento político que le sirvió para dominar la incipiente sociedad de la plaza.
logró tejer una red de agentes que le aseguró en las manos el poder de Cartagena, además del dominio absoluto sobre el aparato inquisitorial. En los largos años de su dominio, fue implacable en el uso de la tortura. Las celdas se vieron recorridas muchas veces por el espectro sangriento del suplicio. Cierro cita. Los peninsulares de la región fueron intimidados para pagar constantemente multas por causas inexistentes, provocando con esto acciones en contra del propio inquisidor. Tanto la población negra como la peninsular estaban tan inconformes con su actuar que presentaron sus quejas ante el gobernador, quien escribió una carta muy virulenta a la Suprema en España, en la que denunciaba que muchos particulares estaban detenidos y maltratados sin razón. La justicia estaba completamente burlada, los mercaderes despojados, los militares del lugar atropellados en sus fueros y él, siendo gobernador por haber intentado poner freno a las injusticias, terminó excomulgado y publicado en las puertas de la iglesia de la ciudad. Junto a esto estuvieron las denuncias hechas por el inquisidor Salcedo, compañero de Mañosca, quien lo aborrecía, y del general de la Orden de Santo Domingo, quien se quejó del constante acoso de gente del inquisidor. Ante esto, se abrió un juicio al cual Mañosca no pudo escapar y tuvo que viajar a España. Pero en un giro del destino, el propio inquisidor Arce Reynoso reconoció las cualidades que tenía Mañosca y lo absolvió de todos los cargos, lo que le permitió regresar a su puesto en Cartagena y después fue nombrado visitador en Quito. Ya estando en Quito, nuevamente hizo gala de su despotismo y empezó a tomar las riendas del gobierno, quitando al gobernador, que era Antonio de Morga. Además, tenía una causa en contra de los padres dominicos de Quito, lo que provocó un levantamiento, obligándolo a salir entre rechiflas de la ciudad de Quito para irse inmediatamente a Lima, donde ya lo recibían para tomar su nuevo cargo como fiscal. En 1634 se recibieron las primeras denuncias sobre judaizantes y era evidente que Juan estuviera al frente. Para el 36, escribió una carta directamente al rey de España, hablando sobre los portugueses, mostrándolos como una comunidad económicamente fuerte e influyente, pero judaizantes en potencia, y por tal motivo era necesario contrarrestar a dicha comunidad tanto para la gloria de España y la fe católica. ¿Por qué se habla tanto de los conversos en este momento? Es importante que no perdamos de vista que para estas fechas se había librado la guerra entre España y Portugal y se consuma la independencia de Portugal. Por lo tanto, la corona española, muy resentida, tomó la determinación de hacer uso del aparato inquisitorial para tener cierta vendetta en contra de los portugueses. La persecución de conversos portugueses en Perú se prolongó hasta el año de 1639 y concluyó con el gran auto de fe del mismo año. La noche del 21 de enero de ese mismo año, ordenó Mañosca que se abriera la capilla del tribunal y pidió que todos los ministros del Santo Oficio se presentasen para posteriormente hablarles gravemente, exhortándolos a que acudiesen con amor y puntualidad a sus oficios. Al día siguiente, conforme se tenía planeado, Mañosca salió en el contingente, pero claro, al lado del virrey de Perú. Debido a la gran acción, si lo quieren ver de alguna manera, Juan de Mañosca fue llamado a España, donde se le dio el cargo de presidente de la Cancillería de Granada, y posteriormente, en 1644, fue nombrado arzobispo de México, llegando precisamente ese mismo año y fue coronado en catedral por el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza. Esto es lo tocante a Juan de Mañosca, pero ahora corresponde hablar de su primo hermano, Juan Sáenz de Mañosca. Como se los había comentado al principio, Juan Sáenz de Mañosca fue hijo de Pedro de Mañosca y al igual que su padre y primo tuvo una activa carrera dentro de la Inquisición. Realizó sus estudios menores e inició con los mayores en la Real y Pontificia Universidad de México y posteriormente, para continuar con sus estudios, se trasladó a la Universidad de San Marcos en Lima, graduándose como licenciado y doctor en cánones. Estando en Lima y con una prometedora carrera, Juan ingresó al Santo Oficio limeño con la ayuda de su primo, que se encontraba al frente del tribunal. Una vez dentro, se desempeñó
como abogado del fisco y de presos, lo que le fue muy útil cuando fue asignado al Tribunal de México debido a su trabajo. En marzo de 1642 arribó a las costas de Veracruz y el 17 del mismo mes entró como fiscal, solo que había un problema. El puesto estaba ocupado por el doctor Francisco de Estrada y Escobedo. José Antonio Escudero menciona que la Inquisición se encontraba conformada por 2 o 3 inquisidores y un fiscal, por lo que Mañosca ingresó al tribunal como fiscal supernumerario, es decir, sirviendo bajo las órdenes de Francisco de Estrada y Escobedo. La razón de este cargo extraordinario se debió a que en el Santo Oficio el personal estaba completo y la única manera era que alguno de los inquisidores se fuera o fuese promovido, como ocurrió en el caso de Bartolomé Soltero, quien fue electo obispo de Guatemala. Después de librar un pleito burocrático en contra de Estrada y Escobedo, ya que éste servían en el tribunal desde hace mucho tiempo atrás, se convocó a que ambos presentaran sus títulos. Escobedo no presentó el título, puesto que lo había extraviado, conforme lo menciona la carta, mientras que Mañosca oportunamente presentó sus credenciales, obteniendo el cargo del fiscal. Inmediatamente que tomó el cargo de fiscal, puso en marcha la maquinaria inquisitorial en contra de los conversos de México y declaró lo siguiente, y cito, «Y cada día se iba aumentando el judaísmo. Resolvíme a pedir por escrito, denunciándolos, para que se empezase esta máquina que ante los ojos se había puesto y representado. Y conocidos mis vaticinos y certeza de lo que siempre había afirmado, de que todo estaba en poder de judaizantes. Y se prendió a 13 de julio de dicho año gran número de ellos en esta ciudad, criollos, hijos y nietos reconciliados y relajados por esta Inquisición y nacidos en España y Portugal». Cierro cita. Como resultado de sus pesquisas, terminaron presas las Rivera, un grupo de mujeres que conocían muy bien a los miembros de la comunidad criptojudía de México, lo que derivó en una serie de detenciones y un sobrecupo de cárceles, lo que terminó en crear cárceles improvisadas conocidas como las cárceles de Picasso. La mayoría de los interrogatorios los elaboró él mismo y dejó memoria para que sus colegas tuviesen una guía para actuar. Cito, «Hice interrogatorios que tengo en originales en mi poder y di a trasladar a mi colega el inquisidor Higuera para que ellos se guiasen». Cierro cita. La crueldad con la que actuó el tribunal y por la cual se hizo famoso en el siglo XVII se debió a las acciones de Juan Sáenz de Mañosca, con el único fin de obtener sus confesiones. Cito, «En las torturas allí se usaba que se quitaban los reos comenzando a confesar. Insté que las torturas se diesen según la calidad de los indicios y la fuerza de los reos. Se me dijo que era cruel y criminalista». Cierro cita. Además de los conversos, Mañosca tuvo un acérrimo opositor dentro de las cárceles de Picasso. Guillén de Lampart, hombre irlandés, letrado y con muchos conocimientos, que en su momento falsificó documentos reales y buscó la independencia de Nueva España, lo cual ameritó ser procesado por el Santo Oficio. Debido al despotismo que presentaban los inquisidores y el propio Sáenz de Mañosca, Guillén pidió hablar con él, y al encararlo, solamente obtuvo negativas y amenazas. Y cito, «Calla, sois un desvergonzado. Os meteré una mordaza en la boca. Aquí nadie habla sino lo que le preguntan». Cierro cita. Debido al gran poder que acumularon los primos Mañosca, se dio un fuerte conflicto entre el fiscal, el arzobispo y el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza. Por medio de un libelo infamante, los primos Mañosca atacaron al obispo poblano. Palafox arremetió en contra de ellos. La guerra sin cuartel entre los personajes estaba declarada, subiendo en escalada en cada momento que se podía. Palafox acusó al fiscal Mañosca de usar al tribunal para cobrar deudas económicas familiares, mientras el arzobispo lo acusó de ser simpatizante de judaizantes. Con el fin de ganar adeptos, el arzobispo realizó una visita pastoral por lo que hoy conocemos como el Estado de México, y fue en ese viaje que trajo consigo la famosa Cruz de Mañosca. En un movimiento astuto, el arzobispo dio su visto bueno al culto de la Virgen de Guadalupe y al libelo que publicó en su momento el padre Miguel Sánchez, por lo que Sánchez le escribió un soneto para honrarlo. El golpe definitivo de los primos se hizo sentir al desfilar con bombo y platillo en el auto de fe de 1649, donde salieron todos los judaizantes,
que habían sido procesados por el propio Mañosca. Una vez que se concluyó el auto de fe, se sentaron a comer junto con los señores del cabildo, el virrey, su esposa y los padres jesuitas, para celebrar que habían extirpado la herejía de México. Palafox, ante este insulto, recurrió a las instancias superiores, llegando hasta el rey, quien dio su fallo a favor del obispo poblano, censurando la conducta del arzobispo. Mucho del poder que había acumulado lo fue perdiendo paulativamente, al grado de que ni siquiera los señores del cabildo empezaron a respetarlo. Solamente Juan de Mañosca y Zamora tenía poder para visitar algunos conventos. Desgraciadamente, la enfermedad llegó a él. Después de una larga agonía, el 12 de diciembre de 1650, moría Juan de Mañosca. Las habitaciones que él ocupó fueron clausuradas inmediatamente. Su secretario particular fue enviado a prisión y días después, misteriosamente fue encontrado muerto en su celda. Su primo, el fiscal, marchó detrás del contingente que salió de las casas arzobispales hasta la última morada de su primo, que serían las catacumbas de la Catedral Metropolitana. Una vez que se vio desprotegido y que su vida corría peligro, las cosas se fueron agravando más. Guillén de Lampart se fugó de las cárceles de la Inquisición, colocando sus famosos pasquines en diversos lugares de la ciudad, denunciando las acciones corruptas del Tribunal Inquisitorial Novohispano. A pesar de que Guillén de Lampart se había fugado y nuevamente había sido aprehendido, el daño ya estaba hecho. Varias copias de estos pasquines llegaron al Consejo Supremo y a oídos de Arce Reynoso, inquisidor general, por lo que se ordenó inmediatamente que se llevara a cabo un juicio de visitaduría, encargándole el trabajo a Pedro de Medina Rico, quien, después de haber realizado una minuciosa investigación tanto de los libros de cuentas, se dio cuenta de que había hurtos. El total de ingresos que la Inquisición Novohispana, bajo el cargo de Juan Sáenz de Mañosca, había obtenido era aproximadamente de 3 millones de pesos. La Inquisición Novohispana simplemente declaró a la Inquisición española el uso solamente de 300,000 pesos. Ante esta situación tan gravosa, Sáenz de Mañosca no le quedó más remedio que buscar el protectorado del virrey. Y es entonces cuando el virrey, haciendo uso de sus influencias, logró conseguir que Mañosca fuera nombrado obispo de Cuba, viajando inmediatamente al lugar. Sin embargo, su estancia en la isla no fue exactamente lo que él pretendió, ya que sufrió de varias penurias para después recibir un nuevo encargo, ser obispo de Guatemala. Una vez que llegó a ser obispo de Guatemala, también fue nombrado como capitán general de este lugar. Fundó la Catedral Antigua de Guatemala, hizo varias obras pías, y estando como obispo de Guatemala, se le fue notificada la sentencia del Tribunal del Santo Oficio de España. No podía ocupar cargos dentro del Tribunal de la Inquisición por 5 años, además de que tenía que pagar una multa de 5,000 pesos. Un Juan de Sáenz de Mañosca, muy deteriorado, insultado y envejecido, ya no podía ver su suerte hasta que va a llegar el nombramiento para que ocupe el obispado de Puebla de Los Ángeles. Cargo que va a aceptar. Desgraciadamente, va a morir a la mitad del camino, por lo tanto, sus restos nunca van a llegar a Puebla, tuvieron que ser regresados y va a ser sepultado en la Catedral de Guatemala. Sin embargo, aún no termina esto. El hecho de que perdiera la vida Sáenz de Mañosca, la Inquisición todavía echó a andar la sentencia, embargó muchos de los bienes del inquisidor y finalmente el nombre de los Mañosca empezó a quedar obviamente en el olvido. Se hicieron nuevas reformas al tribunal para evitar que existiera una familia tan poderosa, puesto que teniendo un fiscal y al arzobispo
en los cargos más importantes, era fácil entender que podían dominar el reino de la Nueva España. Ahora voy a presentarles a los inquisidores Mañosca. Los tienen ahí en pantalla un momento. Anda un poco lenta mi máquina. Él es el inquisidor Juan Sáenz de Mañosca y Zamora. Esta pintura en particular se encuentra irónicamente en el único lugar que podría estar, en la pinacoteca del Palacio de la Inquisición o de la antigua Escuela de Medicina. Aquí, si se puede apreciar, tenemos la taja que nos habla precisamente de sus méritos. Y si hacemos todo un estudio de la pintura, pues obviamente nos percatamos de la mitra papal, la mitra de arzobispo, una estola de color verde que lo representa como alguien que estudió leyes, y ahora el escudo de la familia de este inquisidor. De un lado se encuentra el apellido Mañosca y de este lado se encuentra parte de lo que se podría decir que es como si fuese del escudo o el emblema de la Inquisición. Por haber sido fundador del Tribunal de Cartagena de Indias, se le otorgó este blasón. Ahora les presento a su primo hermano, Juan Sáenz de Mañosca. Como se darán cuenta, hay cierto parecido entre ambos personajes. Mismos lentes, mismo corte de cabello, barba, pero son dos personajes completamente distintos. Ambos pertenecieron, claro está, al clero secular. Esta pintura se encuentra en la Catedral Antigua de Guatemala. Y lo que ven ahora a continuación es lo que quedó de la cruz de Mañosca. Originalmente era una cruz que estaba muy decorada, muy al estilo barroco, pero con el pasar de los años fue devastada, dejándola simplemente como lo que están ustedes observando. Yo sé que hay personas que me van a decir, he estado en catedral y nunca la he visto. Efectivamente, no está a la vista pública. La cruz de Mañosca fue trasladada a la parte posterior de lo que es Catedral Metropolitana, a un lugar donde no hay acceso al público, pero sí se logra apreciar si caminamos por entre las rejas cerca de lo que se encuentra el Templo Mayor. Aquí tenemos una fotografía de la tumba del excelentísimo doctor Juan de Mañosca y Zamora, en su tumba en la cripta de Catedral. Y finalmente, para concluir, los inquisidores Mañosca llevaron una cruzada en contra de los conversos en un periodo muy virulento en contra de los portugueses, precisamente por la guerra que se había desatado. Y finalmente conjuraron algo que se conoció como la complicidad grande. Nunca pudieron comprobar la complicidad grande, nunca encontraron evidencia de que efectivamente los portugueses buscaran la independencia de Nueva España a través de los conversos. Y realmente, si queremos analizarlo, lo que es básicamente la gran complicidad no es la gran complicidad de los conversos, es la gran complicidad que tuvieron los propios inquisidores Mañosca. Para lo que es el siglo XIX, vamos a encontrar que efectivamente hay una relación de parentesco entre lo que es el arzobispo Antonio de Lizana y Beaumont y el inquisidor Alfaro. Y de esto hace mención perfectamente bien el doctor Carlos Gustavo Mejía Chávez en su tesis de licenciatura. Sin embargo, son los dos únicos casos muy particulares en los cuales se puede hablar de que hay poder tanto en el arzobispado como en la Inquisición, pero principalmente con los Mañosca se dio un caso de despotismo exacerbado. Cierro con esto. Yo les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. Agradezco al doctor Gustavo Guerra Reynoso y para concluir con la primera mesa de trabajo, vamos a escuchar la ponencia de la doctora Lourdes Ortiz Sánchez y el doctor Salvador Vera Ponce.
Lourdes Ortiz estudió la licenciatura en Letras, la maestría en Estudios Novohispanos y el doctorado en Humanidades y Artes. Es docente de tiempo completo en la Unidad Académica de Letras y en la maestría en Humanidades. Imparte enseñanza de la literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado diversos ensayos de crítica literaria en revista. Colabora anualmente en la publicación Pensamiento Novohispano. Es autora del libro Los personajes femeninos en los cuentos de Amparo Dávila y coautora del libro Literariedad, Teología e Intertexto en el Teatro Colonial. Por su parte, Salvador Vera Ponce realizó estudios de licenciatura en Filosofía, maestría en Estudios Novohispanos y doctorado en Humanidades y Artes. Ha publicado ensayos de crítica histórica, literaria, de teología y filosofía en diversas revistas. Es coautor del libro Teología e Intertexto en el Teatro Colonial y coordinador de los libros Literatura e Historia, Reflexiones sobre la cultura y Disquisiciones sobre lo femenino desde una óptica interdisciplinaria. Y ellos nos van a presentar su ponencia, La postura crítica de Fernández de Lizardi ante el Tribunal de la Inquisición, su inoperancia en la transición político-social en el México del siglo XVIII y XIX. Buenos días, espero que sí me puedan escuchar. No pude activar la cámara, algo me pasó y el aparato no me da permiso, pero no sé si, bueno, así voy a leer. Yo preparé un ensayo para esta ocasión. Bueno, el título es La postura crítica de Fernández de Lizardi ante el Tribunal de la Inquisición, su inoperancia en la transición político-social en el México del siglo XVIII y XIX. A manera de introducción, en la primera década del siglo XIX destaca la presencia de un periodista. Se trata de José Joaquín Fernández de Lizardi, quien defendió el derecho a expresarse libremente, impulsó la educación política del pueblo mexicano y aportó ideas para conformar una nación libre y soberana. Su participación social y política no se cuestiona y se confirma con la lectura de periódicos y folletos en los que pronunció la inquietud de construir una sociedad distinta, renovada, moderna, en la que existiera la igualdad, la tolerancia, la justicia, la libertad, la felicidad y el respeto. A pesar de su actitud optimista e impulsora del bien común, hubo quienes refutaron sus ideas, respondieron de forma burlona o reaccionaron agresivamente ante sus propuestas. El objetivo del presente ensayo consiste en reflexionar sobre la crítica que expresó el escritor mexicano en periódicos y en folletos al Tribunal de la Inquisición, así como la recuperación de las ideas de Antonio José Ruiz de Padrón en el periódico El Conductor Eléctrico, con lo cual respaldó sus ideas en torno a la inoperancia del tribunal. Asimismo, se analizará el artículo sobre la Inquisición que publicó en El Pensador Mexicano. También se discutirán ideas que de una u otra manera se relacionan, por ejemplo, ideas políticas, la relación del autor mexicano con la Iglesia, los contenidos de la Constitución y los beneficios de su aplicación. Como segundo apartado del ensayo, la crisis en las instituciones representativas de la colonia. Dos instituciones de importancia durante la colonia son el gobierno monárquico y el Tribunal de la Inquisición. El gobierno monárquico estaba presidido por la figura del rey absoluto, quien era legislador y ejecutor de las leyes sin dependencia de ninguna otra autoridad. Fernández de Lizardi distinguió entre tres clases de gobiernos: el monárquico moderado constitucional, el aristocrático y el democrático. El primer tipo de gobierno se estableció con la promulgación de la Constitución de la Monarquía Española. Sin embargo, esta se suspendió en varias ocasiones por no convenir a los intereses del gobierno virreinal. El gobierno aristocrático era aquel que ejercía un determinado grupo social que detentaba el control y el poder. El caso del gobierno democrático se instauró con la República. Los simpatizantes de la República proclamaban la libertad, la igualdad y la democracia. En cambio, los prosélitos del gobierno monárquico no concebían una sociedad en la cual hubiera igualdad, libertad y justicia. Fernández de Lizardi en varios folletos acusó a los reyes de ser los opresores de la libertad de los hombres, pues no respetaban sus derechos e infundían temor entre sus súbditos. Para él, el gobierno monárquico era un sistema que constreñía y se imponía al individuo. Sin embargo, el periodista mexicano señaló que el pueblo en general desconfiaba del establecimiento de un gobierno distinto. Para algunos esto resultaba impensable porque no conocían otro o porque temían un cambio. No imaginaban una sociedad en la que no existieran las diferencias sociales ni raciales, en las que todos, ricos, pobres, negros, indios, blancos y mestizos, fueran iguales y libres. La relación de Fernández de Lizardi con la Iglesia se manifiesta en las críticas que expresó contra el Tribunal de la Inquisición, al cual calificó de mercenario porque estaba
significaba el servicio de la corona española, aclaró que el pueblo no concebía religión católica sin tribunal. Sin embargo, este no era una exigencia del Evangelio ni esencial para la Iglesia. El periodista mexicano publicó en El Conductor Eléctrico el dictamen de Antonio José Ruiz de Padrón, quien señaló que Jesucristo no propuso el tribunal de la Inquisición para establecer la Iglesia, ni para que se perpetuara. El tribunal no era necesario para guardar el depósito de la fe, ya que su custodia y defensa fue confiada exclusivamente a los obispos. Con la publicación del dictamen, el autor mexicano está dando soporte a sus ideas acerca del tribunal, pues consideraba que la Iglesia podía funcionar perfectamente sin este. Criticó los procedimientos severos que seguía, los cuales no respondían al espíritu del Evangelio, que se caracteriza por la caridad fraterna, es decir, tratar y considerar al otro como hermano. Se debe aclarar que Fernández de Lizardi no renegó nunca de la religión católica. Además, aclaró: yo no soy hereje, ni pienso serlo. Católico nací y tan católico soy como el vicario de Cristo. Y así, estas expresiones no salen dictadas por un espíritu de irreligión. Lo contrario, soy capaz de probar. Esto es, que cuantos defienden como necesario en la Iglesia de Dios al tribunal de la Inquisición están poco instruidos en la misma religión a cuya capa lo defienden. El pensador mexicano acusó al Tribunal de la Inquisición de impedir el desarrollo de las ciencias y las artes, de ser perjudicial a los intereses del Estado y opuesto a la Constitución. Además, señaló que iba contra la tolerancia, contra el pueblo, y sus procedimientos eran injustos porque entregaba a los reos al brazo secular. Ruiz de Padrón, en su dictamen, denunció los tormentos que aplicaba el tribunal, que atendía denuncias también fundadas en la envidia. Señaló los abusos que cometieron los comisarios del tribunal. Antonio Ruiz de Padrón cuestiona así: ¿y quién ha dado facultad a los inquisidores para exterminar con el hierro y el fuego las dispersiones de un pueblo que quiere el Señor conservar hasta la consumación de los siglos? Fin de cita. En el artículo titulado Sobre la Inquisición, publicado el 30 de septiembre de 1830 en el periódico El Pensador Mexicano, el autor José Joaquín Fernández de Lizardi menciona que en ese momento ya se tenía noticias sobre la supresión del Tribunal de la Inquisición en los dominios de España, lo cual fue tomado a mal tanto en los sectores pobres y analfabetas como en los que no eran pobres pero sí ignorantes, porque no concebían religión sin tribunal déspota. Fernández de Lizardi se indigna ante lo que considera un error grosero de gente sin criterio. Sus argumentos son que una institución así no tiene sentido en una nación soberana que aspira a consolidar el bien y la felicidad de los miembros del cuerpo social. En una nación libre que reconoce los derechos de los hombres, ilustrada, dirigida por sabios, una institución así es inoperante, obsoleta. Su demolición es resultado de los cambios que se han gestado en la sociedad, tanto en lo histórico, lo ideológico, como en lo político. En el artículo nuevamente encumbra las ideas sabias de Antonio José Ruiz de Padrón. El autor asegura, cito: ¿cuántos fariseos no habrá entre nosotros que se espantan de que se ha derribado el despotismo de un tribunal ilegal, opuesto a la sociedad, a las regalías de los soberanos, al instituto de la Iglesia y al mismo Evangelio, como lo prueba el citado Padrón, de un tribunal odioso en sus principios y aborrecible en sus fines? Fin de cita. Para Fernández de Lizardi, el pueblo, tras vivir varios siglos bajo el yugo del despotismo, se había acostumbrado a la esclavitud y no distinguía entre la mano tirana y la benefactora. Desde su visión, el tribunal siempre fue injusto, ilegal, inútil en la Iglesia y pernicioso para todos. Lo anterior lo expresó no porque fuera hereje, por el contrario, argumentó ser católico, como ya lo mencioné hace un momento. Sus ideas las fundamentó en la verdad y en la experiencia, en la fuerza de sus razonamientos. De manera valerosa evidencia que el tribunal actuaba con impunidad, sin apego a la justicia, con severidad y prepotencia, condenaba inocentes, actuaba con dolo, los despojaba de sus bienes y nadie podía actuar en su contra. Había que soportar su tiranía. El pensador sostuvo que en una nación libre, ilustrada, el tribunal no tenía sentido. En cambio, entre los pueblos ignorantes y esclavos se erigía como una institución triunfante. El tribunal escudó sus iniquidades e injusticias en el secreto y en las excomuniones. Aclara, cito: el secreto era la llave misteriosa de las ilegalidades, usurpaciones y calumnias que cometía, y las excomuniones culminaban con más violencia que las mismas bayonetas. El siglo solapaba sus injusticias y estas eran más repetidas a la sombra de las excomuniones. Fin de cita. A la luz de sus razonamientos, el tribunal no era necesario, además se oponía a la Constitución y era perjudicial a la prosperidad del Estado. Además, admitía la calumnia y la maledicencia, la delación y la venganza.
Así como Fernández de Lizardi atacó al Tribunal de la Inquisición, también exaltó la Constitución y aclaró a quienes la consideraban una amenaza para la sociedad que solo buscaba la felicidad y la tranquilidad de los pueblos. Sobre la igualdad expresó lo siguiente, cito: la igualdad sancionada por la Constitución es la igualdad de las virtudes para el premio y de las penas para los delitos. Es la igualdad delante de la ley que obliga lo mismo al monarca que al más ínfimo de sus súbditos. Fin de cita. En síntesis, la igualdad significaba que todos los integrantes de la sociedad estaban sujetos a la observancia de las leyes, sin privilegios ni excepciones. La igualdad no implicaba anular la diversidad presente también en la naturaleza y en los animales. La libertad no es lo mismo que libertinaje y la Constitución no favorece la impunidad ni la violación de las leyes. Lizardi aclara ¿qué es la libertad constitucional? Cito: la sabia Constitución ni permite libertinaje ni deja impunes sus excesos, sino que, como toda buena legislación, premia las virtudes cívicas y castiga los crímenes antisociales. La libertad que nos concede la Constitución es una libertad legal que consiste en que podamos hacer libremente todo lo que la ley no nos prohíbe. Fin de cita. Expresó en El conductor eléctrico que la Constitución lo único que quitaba al rey era la facultad para cometer injusticias o incurrir en abuso de autoridad. En cambio, en un régimen constitucional se garantizaba la felicidad y la justicia social. En esta idea ya plasma la visión de una sociedad distinta a la que él conoció, pues en su concepción el carácter constitucional era importante. Fernández de Lizardi trató de hacer consciente al pueblo a través de sus escritos sobre la necesidad y las ventajas de tener un gobierno constitucional. Trabajó para que el pueblo comprendiera que ciertas instituciones del gobierno virreinal no tenían vigencia y que los reyes no eran omnipotentes. Explicó al pueblo que un individuo que gobernara de acuerdo con la Constitución no podía actuar mal porque la Diputación Permanente de Cortes se encargaría de vigilarlo y limitar sus acciones. El pensador, en El conductor eléctrico, aclaró las dudas de los ciudadanos e intentó disipar los temores que tenían respecto a la Constitución, pues creían que, por ejemplo, sin Inquisición se caería en la herejía, que al rey se le arrebataría la autoridad y que la igualdad social traería problemas, pues no se distinguiría entre el blanco y el negro, el hombre honrado y el alevoso, el pobre y el rico. Estas confusiones se daban porque el pueblo no entendía el significado del término igualdad. En una carta de un payo al editor publicada en El conductor eléctrico en junio de 1820, Fernández de Lizardi combatió las ideas erróneas que el pueblo tenía sobre la Constitución. Cito: a mí no me parece nada bien, ni a quién le ha de parecer bien que al rey le usurpen sus derechos, que todos seamos iguales a la fuerza. Sin eso, ya usted ve qué osada y qué malcriada es la gente ordinaria de nuestra tierra. ¿Qué será así que sepan bien que el indio Gañán es el mismo que el administrador de la hacienda, el topile lo propio que el cura y el cochero lo mismo que el que va dentro? Seguramente que como por acá ellos son muchos y la gente decente poca, dentro de 4 años nos comen por esa maldita Constitución. Fin de cita. En este diálogo también denunció a los eclesiásticos que aceptaron la Constitución públicamente, predicaron acerca de sus beneficios, pero en lo personal no la aprobaron porque la consideraban favorecedora de las herejías y además atacaba a los sacerdotes. En el diálogo expone el temor del pueblo porque se creía que sin el Tribunal de la Inquisición faltaría la fe, por lo cual Fernández de Lizardi aclaró lo siguiente sobre la Constitución. Cito: el objeto con que se hizo y el que se tendrá al establecer las leyes ni fue ni será otro que hacer feliz a la nación en todos y en cada uno de sus individuos. Fin de cita. La Constitución evitaría que el rey actuara mal, como ya se mencionó, pues la Diputación de Cortes estaría observando sus acciones, así como el respeto y apego a la Carta Magna. Para Fernández de Lizardi, los siglos en los que funcionó el Tribunal de la Inquisición fueron de barbarie, injusticia, intolerancia. Por eso criticó a los miembros de la Iglesia, de quienes dijo que eran una carga para el Estado por las rentas que absorbían y utilizaban para sostener el lujo que los rodeaba, que vivían en la opulencia y eran borbonistas. Además, denunció en junio de 1825, en la 19ª conversación del Payo y el Sacristán, que el clero se manifestaba a favor de la corona y oficiaba misas en honor de Fernando VII. Incluso, en la Constitución de
una república imaginaria en la 20ª conversación del Payo y el Sacristán, propuso una reforma eclesiástica para que el Estado se encargara de la administración de los bienes de la Iglesia. El pensador mexicano fue excomulgado por la Junta de Censura Eclesiástica el 22 de febrero de 1822. La excomunión se dio por la publicación de un folleto titulado Defensa de los francmasones, en el cual expresó críticas a las bulas de Clemente XII y Benedicto XIV. Fernández de Lizardi impugnó las bulas aduciendo que los papas prohibieron las reuniones de los masones, pero sin dar tampoco fundamentos sólidos para hacerlo, pues no se les probó delitos o herejías, solo los condenaron por sospechosos y porque se reunían en secreto. La Junta Eclesiástica de Censura tomó conocimiento de este escrito y con su dictamen, el provisor del arzobispado declaró excomulgado a su autor. Este se defendió de las acusaciones con el folleto Exposición del ciudadano José Joaquín Fernández de Lizardi ante el Soberano Congreso, que fue leído en el Congreso de Cortes el 7 de marzo de 1822, en el cual reclamó protección contra la pública censura emitida por el provisor del arzobispado, doctor Flores Alatorre, por su papel defensa de los francmasones. En este documento aclaró que su objetivo en la defensa fue prevenir a los incautos sobre la división de ánimos que con pretexto religioso introducían algunos enemigos de las instituciones liberales. Aclaró también que su intención no fue tocar algún punto del dogma católico, sino solo denunciar los abusos de ciertos clérigos. El 20 de mayo de 1826 publicó un folleto con el título de Verdadera defensa de los francmasones, en el cual expuso el error y la malicia detrás de la persecución de las nobles reuniones y que los papas atacaron a los masones porque los consideraban enemigos de la religión católica. Sin embargo, para Fernández de Lizardi los masones eran tolerantes y respetuosos de la religión, hombres benéficos y recomendables, por lo cual afirmó: es necesario dar una ligera idea de lo que son estos caballeros y cuál su instituto, para que aún los fanáticos se enamoren de la virtud y digan y exclamen como los hombres de bien: ojalá todo el mundo sea masón, que equivale a decir ojalá y todo el mundo sea virtuoso. El pensador mexicano en diversos artículos explicó a los lectores los beneficios del establecimiento de un régimen constitucional, por ejemplo, la subordinación a la ley y no a un monarca, la igualdad de los ciudadanos ante las leyes, el respeto, la libertad de expresión, la justicia, mismas que traerían la felicidad para todos. Una instancia que se reafirmó con el sistema republicano fue el Congreso, el cual estaba conformado por los diputados. En el pueblo recaía la soberanía de la nación y éste se encargaría de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con lo que dictara la Constitución. El primer paso consistía en elegir a los compromisarios, quienes a su vez decidirían sobre los electores de parroquia y estos sobre los electores de provincia, quienes en realidad se encargarían de realizar las elecciones de diputados. Según Fernández de Lizardi, este procedimiento en las elecciones, aparte de complicado, no involucraba al pueblo en la selección de sus representantes. En el folleto Advertencias necesarias para la elección de diputados del futuro Congreso, publicado en febrero de 1823, expresa en clara alusión a la Constitución de la monarquía española. Cito: es menester conocer que las elecciones, según el formulario español, ni son libres ni populares. No libres porque el pueblo va ligado a elegir no según su voluntad, sino según la fórmula que le prescribe la Constitución. Fin de cita. Mientras estuvo vigente esta fórmula, el pueblo no tenía verdadera libertad de elegir a sus diputados. Por eso, entre los electores prevalecía la abstinencia y la apatía. Las elecciones, en su opinión, se convirtieron en un ceremonial que no los beneficiaba, por lo cual propuso en 1823 que el pueblo, en masa, eligiera a sus representantes. Solo así se podría decir que las elecciones eran libres, populares y a satisfacción de todos. Los diputados eran los depositarios de la confianza del pueblo y este era el único que podía elegir a sus representantes en un marco de libertad, sin condicionamientos ni presiones. Fernández de Lizardi confió en que en un régimen constitucional la sociedad viviría un cambio positivo y se lograría la felicidad. En 1823 creía que era posible establecer una república. Sin embargo, reconoció las dificultades para desprenderse de las costumbres heredadas del despotismo monárquico. El pueblo durante siglos había vivido en el servilismo y aún no se distanciaba de las concepciones heredadas del sistema colonial. El proceso hacia la consumación de la República en la tercera década del siglo XIX apenas comenzaba, pues si bien ya se había declarado la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, siguieron una serie de pugnas entre los conservadores y los liberales. En el folleto Si el Congreso no despierta, a todos nos lleva el diablo, de 1823, el pensador mexicano advirtió que
Había quienes defendían el sistema de gobierno monárquico y atacaban a los partidarios de la República llevados por la ignorancia. Explica, cito, toda la nación, digo, a excepción de estos fanáticos y serviles, desea ser constituida bajo el sistema republicano como que sabe que este gobierno iguala a todos los ciudadanos ante la ley, nos preserva de los tiranos y abriendo las fuentes de la prosperidad hace felices a las naciones que lo adoptan. Fin de cita. México estaba dividido entre los que apoyaban la monarquía y los partidarios de la República que buscaban la instalación del Congreso. Bueno, aquí concluyo la lectura de mi texto. Muchas gracias por su atención y también, bueno, agradecer a los organizadores por este evento y por la aceptación de mi propuesta de ponencia. Muchas gracias, maestra Erlinda. Muy bien. Agradezco mucho a la doctora Lourdes Ortiz y al doctor Salvador Vera por su intervención. Bueno, con esto terminaríamos nuestra mesa de trabajo. Entre los comentarios de los usuarios de Facebook, bueno, hay una pregunta para el doctor Gustavo Guerra. Nada más es, bueno, si pudiera orientar a la persona que escribe, Angélica Guerrero, ¿dónde puede encontrar el retrato del inquisidor José Simeón de Uría y Berrueco? Ok, mire, bueno. Sería, en el caso, por ejemplo, del inquisidor Mañosca, es muy particular lo que se menciona, sobre todo yo a la chica que está preguntando, que revise la obra de Francisco de la Maza, El Palacio de la Inquisición, ya que en esa obra se menciona que efectivamente hubo un pasillo en el cual estaban los 63 inquisidores pintados, pero cuando se llevó a cabo la consumación de la independencia, todas estas pinturas se perdieron, o sea, las quemaron, literalmente las quemaron, así como en Cartagena de Indias se sacaron el potro y lo quemaron públicamente, y en Lima quemaron el archivo de la Inquisición, aquí fue con los retratos. La pintura del inquisidor Mañosca se salvó por lo tengo que decir como es, por un albur del destino. Terminó en la bodega originalmente del castillo de Chapultepec, y tiempo después fue rescatada y enviada precisamente al palacio. A lo mejor, dentro de las cosas que tiene almacenado el Museo Nacional de Antropología y también el castillo de Chapultepec, puede estar esta pintura. O en su defecto, hay que buscar dentro de las colecciones privadas. Conforme a lo que menciona la nueva ley de archivos, debe de haber un catálogo de las colecciones privadas. Entonces, es muy probable que por esos lados se encuentre algunas cosas. Yo les puedo comentar que me he encontrado con cosas extraordinarias que se han subastado y he visto cosas que les podrían sorprender, de verdad. Y hay otra pregunta que me está llegando justamente. A ver si me permiten un momento. Ya para usted, doctor Guerra, si para su estudio ha considerado la documentación que existe en el Archivo Histórico Nacional, el cual, bueno, incluye una defensa escrita del propio inquisidor. Es muy interesante el argumento frente a las acusaciones. Y esto lo pregunta Idalia García. Sí, sí he revisado la documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Claro está que están las defensas de los inquisidores, sin embargo hay un problema con las defensas. Cuando se revisaron los caudales y cuentas de los inquisidores, y debido a la extensión de la investigación ya no lo pude mencionar, la Inquisición tenía su arcón de 3 llaves. Una llave se supone que la debería de haber tenido el fiscal Mañosca, otra el inquisidor Argos, y otra la tenía Francisco de Estrada y Escobedo. Por una cuestión que nunca se logra explicar, las 3 llaves estaban en poder de Juan Sáenz de Mañosca, lo cual eso ya es un acto de corrupción importante. 2, aunque se hace la aclaración de que él se está defendiendo, existe un manual, el manual de inquisidores, que tienen que respetar los inquisidores, aunque sea el tribunal de Goa, de Cartagena, de México o el limeño, lo tienen que seguir. Y una de las acusaciones importantes que hace Pedro de Medina Rico también es que alteró el protocolo y que no se estaban haciendo visitas de cárceles, cosa que es fundamental. Y ante esto, pues aunque Sáenz de Mañosca es visto como un inquisidor implacable, de hecho, los libros de la Inquisición están
como los conocemos en la actualidad, fueron cosidos por el propio Sáenz de Maños, que no es interesante y un poco curioso imaginarnos al inquisidor sentado en el piso con su aguja e hilo cosiendo los procesos. Por eso cuesta tanto trabajo a veces encontrar expedientes. Pero aunque las defensas que me presentan son insuficientes porque lo obligan a devolver lo que se robó. Pues agradezco a los ponentes, les agradezco nuevamente su participación en esta primera mesa de trabajo y los invitamos a que sigan con las actividades, dado que en punto de las 12:30 tendremos la conferencia magistral por parte del doctor John Chuchiak, la cual lleva por título Poder, Prestigio y Corrupción, el Inquisidor Alonso de Peralta y el Palacio del Santo Oficio de la Inquisición en México, 1594-1611, que será en punto de las 12:30. Entonces, con esto terminaríamos esta primera mesa de trabajo y nuevamente agradezco a los ponentes por su valiosa participación.